Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 3, ecología. Etimológicamente, la palabra etimología viene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado o estudio. Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de la interacción entre los organismos, que son los seres vivos, y su medio ambiente, sustancias químicas y factores físicos, siendo el ecosistema su fundamental unidad de estudio. El padre de la ecología es Ernest Haeckel. Para conocer un poco más de la ecología, vamos a conocer la siguiente terminología ecológica. La primera es hábitat. El hábitat es el lugar físico donde vive un organismo. Ejemplo, el hueco de un árbol o una cueva. El nicho ecológico es la función biológica que se desarrolla un organismo. Población es el conjunto de individuos de una misma especie capaz de reproducirse entre ellos. Comunidad es el conjunto de poblaciones que comparten un espacio determinado. Importancia de la ecología. Estudia las leyes que rigen los ecosistemas. Predice los impactos que pueden tener las actividades humanas sobre el medio ambiente. Permite tener un control adecuado sobre las actividades humanas y planear soluciones a los problemas ambientales. Conocemos un poco más entonces lo que es ecosistema. En un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y estos a su vez con el conjunto de factores no vivos que forman el medio ambiente, temperatura, sustancias químicas, clima, características geológicas, entre otros. El ecosistema resulta de la interacción de dos componentes, el factor biótico o biocinosis y el factor abiótico o también llamado biotopo. Estudiaremos un poco el factor abiótico. El factor abiótico corresponde al componente inanimado, inerte, del ecosistema. También es conocido con el nombre de biotopo y se define como aquellos factores presentes en el medio ambiente que influyen sobre las funciones de los seres vivos. Entre estos se encuentra la litosfera, que no es más que el suelo. Según la edafología, el suelo puede dividirse en las siguientes capas u horizontes. Una capa O, que es la más superficial, y es donde se acumula la materia orgánica, producto de la caída de las hojas y de los organismos muertos en descomposición. El horizonte A, capa relativamente firme, donde se encuentra el humus, también contiene arcilla. El horizonte B, formado por componentes meteorizados, como la arcilla y el óxido de hierro. El horizonte C, presencia de fragmentos de roca. Y un horizonte D que no se observa, que es la roca madre. ¿Cuál es la importancia del suelo? Es un sustrato para el desarrollo de los ecosistemas terrestres y permite el desarrollo de organismos vegetales. Otro de los componentes es la hidrósfera o el agua, constituye el medio de soporte en el medio acuático. El ambiente marino posee las siguientes zonaciones: zona nerítica, zona oceánica, zona fótica y zona afótica. Importancia: los cuerpos de agua almacenan calor. Número 2, su evaporación origina la humedad atmosférica. Número 3, determina la distribución de las plantas, por lo tanto, de todos los seres vivos. Plantas hidrófilas son acuáticas, ejemplo la lenteja de agua. Plantas higrófilas, suelos muy húmedos, ejemplo el plátano. Plantas mesófilas necesitan poca humedad pero de forma constante. Entre ellas tenemos a las plantas frutales. Las plantas xerófilas requieren de poca humedad, ejemplo el cactus y la tuna. Otra de las características es la luz. La variación en los organismos determina la fotoperiodicidad. En los animales se manifiesta bajo la forma de ciclos circadianos. En las plantas este fenómeno tiene una directa relación sobre la floración. Hace posible la fotosíntesis
que las plantas captan CO2, agua y luz, transformándolas en oxígeno y azúcares, dando inicio a la cadena alimentaria. La glándula pineal recibe estímulos luminosos y regula el ciclo sueño-vigilia, secretando la hormona melatonina. Temperatura. Permite el óptimo desarrollo de los organismos vivos. En los animales esta condición es mucho más evidente, ya que existen dos variedades. Los homeotermos, que son animales que poseen los mecanismos fisiológicos para mantener su temperatura corporal o cambiarla según sea necesario. Y los poikilotermos son los animales que no pueden mantener su temperatura corporal y dependen del medio ambiente para regularla. Otra de las características es la atmósfera, es la parte gaseosa del ecosistema. El aire que respiramos contiene los siguientes gases: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. El porcentaje de nitrógeno es 78%. ¿Cuál es su importancia? Será fijado para formar proteína. Es el gas más abundante de la atmósfera. El oxígeno, en un 21%, hace posible la respiración aeróbica. Es el gas más importante de la atmósfera. Dióxido de carbono, 0,03%, hace posible la fotosíntesis e influye en el calentamiento global. El vapor de agua es menos de 1%, origina la humedad atmosférica. Y otros gases, menos de 1%, le dan al aire densidad y características particulares. Ahora podemos responder algunas preguntas. Dice lo siguiente: señale qué unidad básica de la ecología corresponde cada una de las siguientes imágenes. Como podemos ver en la siguiente imagen, es una población, son individuos de la misma especie. Acá en la siguiente imagen vemos una comunidad o comunidades. Son el conjunto de poblaciones que comparten el mismo espacio. Aquí observamos un hábitat, que es el lugar donde van a converger todas las especies. Y los factores abióticos son el suelo, agua, luz, aire y temperatura. Hacemos la siguiente lectura, la lectura 1, y respondemos las siguientes preguntas según la lectura. Según la lectura, la biosfera es la opción B y D, el ecosistema global y el conjunto de seres vivos del planeta junto con el medio físico que lo rodea. Por lo tanto, la respuesta es la opción E, B y D. La pregunta número 2 dice: la biosfera es conocida también como la opción A, ecosfera. Hacemos la lectura número 2 y respondemos: ¿qué es la ecología? Y la ecología, la respuesta es la rama de las ciencias biológicas. La número 2, ¿cómo se agrupan los organismos vivientes? Se agrupan en factores bióticos y abióticos. La número 3, ¿qué son los factores abióticos? Son los que estudiamos: la luz, la temperatura, la atmósfera, el agua y el suelo. Podemos seguir dándole respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice: conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado. El conjunto de poblaciones entonces es la opción C, comunidad. La número 2, el objeto de estudio de la ecología, es la opción C, el ecosistema. La número 3, el espacio físico o lugar donde vive una especie determinada, es la opción D, hábitat. La número 4 es la suma del factor abiótico y el factor biótico, la opción A, ecosistema. Número 5, función biológica que realiza una determinada especie, es la opción A, nicho ecológico. La opción C, o la número 6, lugar donde vive y se reproduce una determinada especie, es la opción A, hábitat. La número 7 es la unidad de estudio de la ecología, es la opción E, ecosistema.
La número 8, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado y pueden reproducirse. Ese es el concepto de población. La número 9, estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Es la opción B, ecología. La número 10, no es un componente del biotipo. Es la opción E, helecho. Y los biocenosis incluye la número D o la opción D, las interacciones. La número 12, principal objeto de estudio de la ecología, es el ecosistema. La número 13, conjuntos de individuos que ocupan un lugar específico durante un determinado tiempo, es la opción E, población. La número 14 es el rol que desempeña la especie dentro de la comunidad biótica, nicho ecológico. Y el conjunto de organismos de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo es la opción de bioma. Te dejo entonces la tarea para la casa y responde la pregunta y la tarea de la ficha en tu cuaderno. Hasta la próxima clase.